Sí, por ahí vamos a arrancar, va a haber otros temas en el programa, pero era importante, me parecía, bueno, poder conversar un poco con los panelistas, saber su opinión. Tenemos alguna opinión de algún experto que ya hemos leído y rescatado de la prensa, pero estos cambios del protocolo del Ministerio de Salud Pública en torno a cuarentenas y testeos han generado varias preguntas. Vamos a ver primero de qué se trata exactamente, mira. Los cambios se harán efectivos a través de una ordenanza ministerial que será destinada a las direcciones técnicas de los centros de salud. La intención de la cartera, según supo Telemundo, es ordenar los criterios de los prestadores para evitar contradicciones entre las indicaciones a los usuarios. Además, se pretenden disminuir los costos de testeo en situaciones en las que no se detectan casi positivos, por ejemplo, antes de las internaciones hospitalarias. Es en este contexto que el Ministerio resolvió promover cambios en la política de testeo y aislamiento de las personas que hayan estado en contacto con un positivo siempre y cuando sean asintomáticas. De esta manera, quienes tienen síntomas seguirán rigiéndose por la disposición actual, que establece un primer hisopado con el método antigénico y el aislamiento hasta el segundo hisopado a los 7 días, esta vez con la técnica PCR. En el caso de los asintomáticos, las directrices dependerán del estatus vacunal de las personas. Si el paciente asintomático que estuvo en contacto con un positivo no está vacunado, deberá testearse y aislarse, al igual que sucede hasta ahora. Si está vacunado con 2 dosis, pero no recibió la de refuerzo, deberá hacerse un test de antígeno, pero no deberá guardar cuarentena hasta el segundo hisopado. Y si está inmunizado con 3 dosis, no deberá hisoparse ni hacer cuarentena, siempre y cuando no presente síntomas. Respecto a los criterios para internarse en hospitales o someterse a estudios diagnósticos, el Ministerio de Salud resolvió que solo deberán hisoparse las personas sobre las que haya sospecha de coronavirus, así como aquellas que deban someterse a una anestesia general y quienes deban hacerse estudios diagnósticos sobre las vías respiratorias. Bien, y esta frase, ¿no? El estatus vacunal. Es como un concepto bien nuevo, bien de estos tiempos. Aprendimos una palabra nueva. Exacto, estatus vacunal, que obviamente tiene que ver con si tenés las 2 dosis, la tercera de refuerzo o ninguna. Pasa a ser un poco el sentido común para después que se tomen otras determinaciones. Lo que no me queda muy claro es si está todo el sistema de salud de acuerdo o entendiendo las pautas, porque aquí pareciera que hay mucho de interpretación también, ¿no? Con o sin síntomas. Entra una persona a un hospital. Hasta ahora probablemente te tenían que hisopar o hacer el... Bueno, pero la valoración de los síntomas, hoy en día además sabemos que se confunde con tanta otra peste que anda suelta, ¿no? Entonces, no me queda muy claro, pero tal vez es a mí. Tengo toda la esperanza de que sí le quede claro al sistema de salud de cómo van a proceder en este contexto. Eso por un lado, y por otro, se los planteo a ustedes, ¿no? Y por otro, parece, cuando menos, voy a usar la palabra que usa Radi, ¿no? Rafael Radi, científico, bueno, que incluso integró el GACH todo este tiempo, que creo que usó la palabra arrojadas, estas medidas, ¿no? Cuando menos arrojadas por parte de las autoridades uruguayas. ¿Por qué? Bueno, justamente por la cercanía del Omicron, por lo que está pasando en Europa. En Europa ya sabemos que hay muchos países con el mismo estatus, o mejor, vacunal que el Uruguay, y sin embargo están tomando otras medidas. Entonces, uno dice, bueno, si nosotros fuimos y supimos ser un caso de excepción, pero ¿para siempre? No sé, lo planteo. ¿Qué pensás para vos? En primer lugar, tengo entendido que Uruguay es el segundo país a nivel mundial que tiene el mejor estatus vacunal hoy en día. Entonces eso lógicamente da una pauta a las autoridades sanitarias de cómo manejar esta nueva variante o no. Eso es algo que es un hecho cierto, ¿ah? Hay que tener en cuenta que la población tiene el 43-44% de la población hoy en día tiene la tercera dosis, un 73-74% la segunda, en fin. Ahora bien, me parece que es pronto todavía tomar una decisión de estas características. ¿Te parece un poco A mí me parece un poco pronto porque, claro, porque no sabemos exactamente, más allá de que nuevamente tenemos la posibilidad de ver qué sucede en otras partes del mundo con esta variante. Pero ya lo estamos viendo. Por eso. España. Y con los conocimientos adquiridos, producto del manejo de la pandemia y demás,
creo que es, por el momento, no quiere decir que esté bien o esté mal, no lo sé, pero me parece que aún es un poco apresurado. Yo hubiese seguido manteniendo las medidas de la misma forma y esperar un poco la evolución del sistema. No sabemos hoy si la variante está circulando o no, se cree que sí, pero no hay casos todavía comprobados. Indudablemente, por lo que decía Radi y lo que dicen otros científicos, de 15 a 30 días la variante va a estar acá. Hay que ver cuál es la repercusión que tiene esa variante en el país con las vacunas que tenemos hoy en día en la población. Ya se está pensando en cuarta dosis. Cuarta en dosis países, de refuerzo. ¿no? Seguro que tercera dosis hay que tenerla, eso es claro, porque todos los informes científicos así lo dicen. Pero me parece que ¿Por qué es hay un tantos poquito uruguayos apresurado. que no tienen la tercera? Bueno, Porque y si tienen la primera y la segunda es porque no se trata de ser antivacuna. Son personas que en realidad sí creen en la ciencia, confían en las sugerencias, en las recomendaciones. ¿Y por qué se demoraron o se demoran con la tercera dosis? Porque a la vista está que es fundamental. Hay un 25% de la población que no se vacunó, así que No, pero contra ese porcentaje ya es más difícil ir, porque acá no se trata de tener que convencer a nadie. Pero los que ya están convencidos porque se dieron las primeras dosis, ya que lo haces, hagámoslo completo, ¿no? Por el bien de ellos, pero además como todos vacunados con 40 dosis, igual podemos ser vectores de contagio, pero con menos porcentaje. Cuanto más dosis, menos porcentaje, ¿no? de ser un vector de contagio también. Además de que vas a llevarla mucho mejor a que si no estás vacunado o tenés menos dosis. ¿No es el mismo razonamiento? El cambio de las dosis de Sinovac a la dosis de Pfizer, que son plataformas diferentes y quizás hay una duda ahí, si me hace bien, me hace mal. Yo creo que el miedo es menor al que no quiere darse la vacuna, pero creo que viene por ese lado la cosa, me parece. ¿Qué pasó? No nos explica. No se ha vuelto a hablar de las famosas perillas, ¿se acuerdan? ¿Qué tanto tiene que ver esto? La temporada, el verano, las perillas. ¿Cómo lo analizas vos, Pupo? Bueno, tiene mucho que ver. O sea, yo creo que todo esto es el manejo de las perillas con una concepción, por un lado, liberal, y por otra, con una concepción de también darle tranquilidad a la gente. O sea, bajar las expectativas negativas de la gente mientras vas procesando un cambio que es un cambio de transición. Yo no creo que estas medidas que anunció Salinas en el día de ayer sean permanentes, ni mucho menos. Esto es una cosa que hay que ir monitoreando, yo no digo día a día, pero semana a semana va a haber que ir monitoreando y no son medidas permanentes. Pero la primera cosa es, señores, tranquilidad, si nos miramos con el resto del mundo, estamos mejor que el resto del mundo. Tenemos una doble responsabilidad ahora que no teníamos cuando empezó la pandemia. Porque cuando empezó la pandemia nosotros mirábamos a todos los demás países qué era lo que estaban haciendo para ver cómo nos parábamos. Ahora nos está pasando a la inversa. Nos miran a nosotros porque, bueno, una revista como del prestigio de Economist, como decía Pablo recién, nos ubica en el segundo puesto en el mundo en el estatus vacunal. Entonces, de alguna manera todo el mundo está mirando qué es lo que vamos a hacer nosotros también. A mí me parece que las medidas son prudentes, tienen un cierto riesgo y creo que si debiéramos mirar a algún país en particular, creo que lo más parecido a la situación nuestra sigue siendo Israel. Israel está en más o menos la misma situación de vacunación que nosotros, un poquitito más en la tercera vacuna, 45%. Israel está apuntando ya a la vacunación de los niños, ya empezó la vacunación de los niños, nosotros estamos por arrancar. Y creo que la diferencia con Israel es donde debiéramos tal vez poner mayor énfasis. Israel sí cerró fronteras, inclusive prohibió que sus connacionales viajen a 50 países. Entonces me parece que el punto débil de Uruguay, tal vez porque bueno, sabemos que el turismo estuvo muy postergado y todo esto, es ser un poco permisivos en el tema del ingreso de extranjeros. Mira cómo vos planteabas el tema. ¿Crees que si bien no te parece que sean medidas inamovibles, sí, sino que pueden llegar a ser muy transitorias en un contexto determinado, donde nuestro test de nuestra positividad, estaba en el 3% o por debajo, que es lo que te da el riesgo sanitario, sí o no? Bien, un mensaje para tranquilizar a la gente, pero ¿te parece que tranquiliza a la gente
estos cambios en los protocolos con lo que está pasando alrededor, tranquiliza o preocupa al revés? Yo creo que si el gobierno hoy tomara medidas desaforadas... ¿Pero por qué te vas a un extremo? Porque es el otro planteo, es agarrar y decir, bueno, estoy mirando lo que pasa en España y cierro las fronteras, tomo una cantidad de medidas... no, pero ni eso, no cambies nada. No, me parece... No cambies nada, ¿por qué te vas al extremo de...? No, pero me parece, primero, me parece muy prudente el maximizar la productividad de tus recursos sanitarios. Eso es la primera cosa que está tomando el gobierno. La otra cosa prudente es tenerle confianza al estatus de los que tienen las 3 vacunas. O sea, me parece que es algo interesante decirle a la gente... mirá, si tenés las 3 vacunas, tenés menos cosas para hacer, tenés menos cuarentena, lo que sea. Sí, es una forma de estimular la tercera dosis. Estás invitando la tercera dosis, que es lo que nos está faltando. Me parece que ese gran debe del Uruguay en este momento es salir a convencer a los que no se la dieron. ¿Viene por ahí? ¿Será que viene por ahí, Pepe? Ayer hablé con una fuente del Ministerio de Salud Pública que me decían que la idea era ordenar, digamos, el protocolo o adecuarlo a la actual situación sanitaria e inclusive evitar algunas inequidades, porque se estaban dando casos de personas asintomáticas que habían estado en contacto con positivos, habiendo tenido tercera dosis, y que tenían que realizar, hasta ayer, una cuarentena, y que en algunos lugares de trabajo no se estaba reconociendo eso y no se estaba pagando, por ejemplo. Entonces, esto es otro escenario que traes a colación y está bueno que lo menciones, porque aun cuando no se tomara ninguna nueva medida de protocolo, en los hechos no se estaba haciendo o cumpliendo con lo establecido. Por un montón de razones, ¿no? Entonces, efectivamente. Y lo otro que me dicen también es que la idea es dar, digamos, como un puntapié inicial hacia convivir con el virus. De alguna manera, en el entendido de que, bueno, esto va a durar mucho tiempo, que no se sabe cuándo puede terminar, teniendo en cuenta el buen estatus vacunatorio que tiene el país. Y, por supuesto, me hablan de incentivar esa tercera dosis que hoy está en un 42% y que para mí sigue siendo también una gran incógnita, como lo planteaba Victoria, por qué gente que ya tuvo primera y segunda dosis no llegó a tener la tercera. Porque no le podés pedir a quien no se dio ni la primera ni la segunda que se dé una tercera, porque obviamente no lo va a querer. La otra gran interrogante que se me plantea a mí, que ayer lo comentaba en la radio tratando de a ver si con los oyentes podíamos llegar a una conclusión, es por qué después de haber emitido un informe hablando de la situación de Alemania, que el 28 de diciembre comienza a apretar las clavijas a tal punto que el fútbol, por ejemplo, vuelve a jugarse sin público, se cierran lugares nocturnos, otra vez hay, digamos, un protocolo muy severo en cuanto a la salida de la gente y a manejarse en los ámbitos que se venían manejando hasta ahora, a sociabilizar, básicamente. Y no se descartaba, y así cerraba ese informe, no se descartaba la posibilidad de un todos para casa de nuevo en poco tiempo. Es decir, estaban hablando quizás a fin de año. Entonces yo me planteaba, pero ¿y por qué si tenemos ese ejemplo, acá tomamos estas medidas? Y claramente me parece, es una opinión, que si algo aprendimos también en esta pandemia es que hay pandemia para ricos y pandemia para pobres. Y que Alemania se puede dar, entre comillas y muchas, el lujo de sacar costo-beneficio y decir, bueno, más vale meter a toda la gente para adentro a que se me vuelva a complicar el estatus sanitario y se me llene los hospitales de gente y que tenga un problema mayor. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, porque puedo destinar unos puntos del PBI para, de esta manera, poder solventar a aquellos que se van a quedar sin los ingresos naturales que tenían en una actividad normal. Uruguay no lo puede hacer, quedó claro que no va por allí. Y la otra gran diferencia es que ellos están entrando al invierno, el mismo día que nosotros obviamente estamos entrando al verano, donde las actividades obedecen primero a registro de convivencia al aire libre, pero también a una temporada veraniega que mueve mucho. En Europa están entrando al invierno, no hay temporada de vacaciones. Venía escuchando que ya están con -4 grados y hoy es el día 1 del invierno. Claro, puede ser eso, o sea, un tema plata, un tema estatus vacunatorio europeo, que, ojo, no están todos tan vacunados. Hay muchos países de Europa que tienen menos vacunas que las que tenemos nosotros, sí, eso es muy importante también. Ya tienen formalmente la Omicron, no quiere decir que acá no esté, pero hasta ahora oficialmente no la tenemos. Entonces, todo eso juega a favor, me parece, de medidas que están tomando en Europa y que aquí, en el ingreso al verano, la temporada turística, no se están tomando. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar en marzo? ¿Ah? Por supuesto, claro. Esa es la gran pregunta, porque siempre estamos viendo esa foto con retraso. Aparece un radi que te para la pelota de pecho, la baja y te la clava en el ángulo y te dice cosas como la que dijo ayer también, ¿no? Y te hace pensar, te hace ser crítico en muchas cosas. Pero está claro que la idea es convivir
en esta situación sanitaria con determinados parámetros, no descuidándolos. Y como dice Juan Ramón también, capaz que en cualquier momento las perillas vuelven a su punto inicial. Porque además, claro, hay varias lecturas que vos podés hacer. Bueno, a ver, convivir con el virus, ¿qué significa? Te vas a contagiar. ¿Tá? De hecho, creo que en algún momento se dijo que todos íbamos a contagiarnos en algún momento, ¿no? Antivirus, defensas propias o las recibidas mediante la vacunación. El tema es, para que un sistema de salud no colapse, contagiarnos en la versión moderada, suave. Claro. Y para eso tenés que estar vacunado. Para eso tenés que estar vacunado. Estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿No? Quedarte en tu Ahora, casa, no tener internación en CTI, no saturar, lógicamente. Ahora, tampoco podemos menospreciar los efectos a largo plazo, que aún en la versión moderada del coronavirus han reportado personas que lo han contraído, ¿no? Y son de verdad situaciones que son de muy largo plazo y que todavía se están estudiando. Entonces, me parece que es delicado quedarnos con que con las 3 vacunas ya estás del otro lado, porque capaz no, no para pensando en un largo plazo y no pensando además colectivamente, ¿no? Vero. Sí, yo creo que han dicho ya los compañeros muchas cosas. Me parece que la preocupación que por lo menos a mí me genera es el todo, ¿no? El conjunto de medidas, todas al mismo tiempo. Porque por un lado, está bien, no es lo mismo el riesgo que representa una persona que tiene 3 vacunas a la que no tiene ninguna y a la que se dio 2. Eso desde el punto de vista científico creo que todos lo entendemos. Y está bien que las medidas de precaución sean distintas en función de ese criterio. Pero la medida esta la estás tomando respecto a flexibilizar la cuarentena al mismo tiempo que estás abriendo las fronteras. Llevamos 20 y pocos de días de las fronteras abiertas, al mismo tiempo que les estás eliminando el segundo PCR a los turistas que ingresan y al mismo tiempo que estás en las puertas de que esté, yo creo que según lo que hablan los científicos, posiblemente ya esté en Uruguay y no se haya detectado una nueva variante sobre la que estamos aprendiendo. No tengo dudas que ya está. Bueno, por eso mismo. Entonces, todo ese cóctel junto, y agrego un elemento más, las fiestas tradicionales, que vamos a estar todos como si no pasara nada, ¿no? Prácticamente que volvemos a tener las mismas fiestas que tuvimos antes de la pandemia, por lo que más o menos todos estamos viendo, programando, proyectando las fiestas de fin de año. Pero ¿hace cuánto que venimos participando? También claro, pero me incluyo como que de una vida normal. Por eso, tenemos una vida normal. Estamos en una vida normal. Pero una vida normal en la familia no es lo mismo si nos juntamos los 4 o 5 de siempre a si vos recibís los parientes que acaban de salir de Europa. Pero vos no te estás juntando con amigos. Por eso sí, por eso te digo. Estoy sumando todas las variables que creo que juntas a mí me generan cierta preocupación. Me parece que en ese contexto donde estamos aumentando la movilidad, recibiendo personas que vienen desde fuera de fronteras, con un elemento que Radi también mencionaba en estas últimas horas, y quienes no sabemos nada sobre esto, tratamos de leer a los que han demostrado que realmente saben, es que, bueno, vos podés entrar con un PCR negativo, teniendo la variante Omicron, pocos días que y a los pocos días tenés una positividad. Pero ahora no se te haría ese segundo PCR. Entonces, claro, esa es una de las cosas que a uno le generan... Entonces yo creo que está bien, si veníamos con las fronteras cerradas, con una variante que no existía o que por lo menos no aparece como una amenaza, esto de las vacunas es muy razonable, pero si lo haces todo junto, realmente a mí me genera preocupación. Y ojalá funcione como dice Rodríguez Pupo, que sea que, bueno, que voy corriendo a darme la tercera dosis porque eso me va a permitir no hacer cuarentena. Mira, te voy a leer un mensaje y van a pensar que estoy inventándolo. Para que termino esto que te digo y ya te dejo. Yo creo que puede funcionar también a la inversa, ¿no? El que no tiene la tercera dice, bueno, pero si al final estamos flexibilizando todo, se ve que tan grave no está la cosa, y hasta que los números de casos no incrementen, yo creo que las flexibilizaciones a veces son mensajes en general que no sé hasta qué punto uno está mirando, a ver en qué categoría estoy para ver si me toca o no me toca la cuarentena, sino bueno, mira, ya se está normalizando todo, ya esto no es una amenaza, me genera también esa duda. Escríbanos que estoy leyendo varios mensajes, quiero decir uno antes de ir a la pausa. Yo me convencí de darme las 3 vacunas, dice María López. Mi esposo se dio 2 y mi cuñado ninguna. Este último falleció. Mi esposo se contagió, pero salió. Yo no me contagié. Y mi hijo, mi nene, fue asintomático. Hay que vacunarse. Pueden buscarlo en la página, no lo estoy inventando. Claro. Retomamos, porque quedan algunas cositas pendientes después de la primera pausa. Deme bolilla con esto. De hecho, tengo que decir, dame bolilla. No dejes de comprar tu número.